Buenos días, mi nombre es Ricardo Olivera y voy a presentar nuestra política pública, la cual lleva por nombre Gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género en México, por sus iniciales GEMIC, y este se presenta como un avance para garantizar la autonomía de las mujeres. Nuestra política pública se enfoca en la gestión del gasto para los programas enfocados en las mujeres y sobre todo en la paridad de género. El objetivo de este programa es hacer cumplir la ley de igualdad de los hombres y de las mujeres. Esto se va a lograr mediante la participación ciudadana y activa de las mujeres. Esto tiene que ser mediante la elaboración, la evaluación o la participación de algunos programas administrativos que podrán ayudar a este sector. Esto se va a lograr mediante el Poder Legislativo y la Cámara de Diputados, ya que la Cámara de Diputados en cierto sector ya ha aprobado algunas legislaturas que hacen que se respalden dichos programas y se tome una evaluación mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esto se tiene que informar y hacer un reporte sobre cómo se están repartiendo esos egresos hacia el sector que antes mencioné. Esta política plantea que los presupuestos de egresos se tienen que hacer con perspectivas de género. Esto quiere decir que también se tome en cuenta a las mujeres, ya que si esto no es así, de ahí una gradación de los derechos de las mismas. Sobre todo esto se ve en un sector económico donde las mujeres son afectadas en programas sociales o políticas que no se respetan de la manera correcta, y el seguir haciendo estas conductas de no correcta repartición puede agraviar sus derechos y en algunos casos puede hacer que estos tipos de acciones sigan sucediendo sin ninguna reglamentación. Bueno, yo voy a hablar de a qué tipo de política pública pertenece nuestra política según Lowy, ya que existen 5 diferentes, las cuales podrían ser distributivas, regulativas, redistributivas, constitutivas y también las simbólicas. Como equipo llegamos a la conclusión de que la política pública presentada por nosotros es redistributiva según los parámetros que toma Lowy. Esto es por varios factores. Uno, que se habla de una repartición a un sector en específico, que en este caso sería pues las mujeres. Los principales actores que forman parte de esta política sería el gobierno y las instituciones que forman parte de la Cámara de Diputados. También cabe recalcar que se toman en cuenta leyes federales y de constitución. Y finalmente podemos decir que existe un conflicto entre intereses por distintos grupos sociales. Y esas fueron las pautas que tomamos nosotros para decidir qué es una política redistributiva según los parámetros de la UI. Bueno, ahora hablaré sobre el paso 1, según Bardach, que es la definición del problema. Este paso es muy importante ya que sin él no se puede llegar a elaborar ninguna parte de la política pública, y es el parteaguas entre si se va a hacer o no se va a hacer o cuál va a ser el punto de enfoque sobre esto. La primera información disponible será un problema técnico o una controversia de interés social que el analista debe estar interesado en resolver de una manera. En cualquier caso, el analista debe ir mucho más a fondo para no solo basarse en supersticiones, sino también en hechos y medidas cuantificables, cosas que sean racionales, vaya. Es muy importante que para esto el analista sepa usar la información de una manera precisa, adecuada y cuidadosa, ya que muchas veces se trata de temas delicados como podría ser el ejemplo de embarazos adolescentes, el calentamiento global, etcétera, y hay posturas de la gente, y si no se tiene cuidado con la información que se maneja, con la que se pretenda realizar, mucha gente va a entrar en descontento, y es por eso que debe ser de sumo cuidado saber las palabras y el rumbo que se va a tomar de la investigación. Para este paso es muy importante no tratar de encontrar una solución a primeras instancias, sino analizar la cadena causal de lo que es el problema, porque muchas veces la solución o el factor determinante del problema puede estar mucho antes, o puede ser algo que en realidad no se imaginen las personas, que sea lo que en realidad está causando el problema. Y muchas veces no se llega a una solución por estar tratando de solucionarlo de manera incorrecta.
En nuestra política, la definición del problema se tomó que el presupuesto de egresos no se debe formular con perspectiva de género, es porque su impacto en la situación de las mujeres y la igualdad de género sería bastante negativo. Es decir, que los ingresos que se estaban dando o las diferentes condiciones laborales no se deben basar en el género, porque eso causaría descontento social y ese fue el principal problema que se encontró. Para esta política, los analistas se preguntaron cómo evolucionaría el problema si no se actuara sobre él, a lo que llegaron que el presupuesto continuaría repartiéndose de manera inadecuada, injusta, no equitativa y podría causar mucho descontento por parte de las mujeres en la sociedad y muchas situaciones podría que se agraven o que causen pues situaciones que no sean deseadas. En la obtención de información, la política pública se basa en que en que el presupuesto de egresos fue oficial hasta el año de 2008. Sin embargo, cuando este fue oficial, algunas asociaciones civiles no estaban de acuerdo con sus decretos y sobre todo con su repartición. Es por eso que la declaración política de la Asamblea Nacional de Mujeres para la Democracia se empezó a manifestar y esto fue tomando fuerza poco a poco hasta que la Cámara de Diputados fue tomando en cuenta estos aspectos que ellas reclamaban que eran válidos para que finalmente la Asamblea de Equidad de Género empezara a proponer legislaciones para que se cumpliera la correcta repartición del presupuesto de egresos. Fue hasta el año del 2009 donde en el presupuesto de egresos federal apareció una sección llamada Género, donde se validaba esta repartición de recursos que las asambleas anteriores querían que pasara. Sin embargo, el objetivo de esta política es revisar de nuevo esas acciones, ya que no se están llevando de la manera correcta. Y por medio de esta política se quiere tener una mejor revisión y una mejor modificación de ciertos artículos que no han quedado claros en los presupuestos de egresos y sobre todo en la repartición de los sectores vulnerables o sectores mínimos donde no se les reparte correctamente que antes mencioné. El segundo paso de Bardach consiste en la obtención de información. Según Bardach, se deben de seguir 5 pasos, los cuales pensar, buscar información, entender las dimensiones del problema, también se deben de entender las particularidades de este mismo problema y finalmente se deben analizar políticas públicas anteriores para tener un contexto válido y en base a eso poder seguir una línea de investigación y una línea de obtención de información correcta. El paso 3, que se basa en la construcción de alternativas, es primordial que al comenzar el trabajo consideren muchas alternativas a evaluar, muchos aspectos y distintos temas. A medida que se va avanzando, se puede ir descartando algunos, seguir tomando un rumbo más específico en la investigación. Es un buen consejo que dan a anotar todas las alternativas, ya sean de interés común, algo importante para otros analistas, ideas que alguna organización quiera dar, desempolvar o que trate de alguna otra ideología. Se intenta generar ideas eficientes que estén en discusión en ese momento, aunque muchas veces resulta un poco difícil. En este paso, cuando se vaya a realizar un primer acercamiento a algún problema, es importante no realizar ninguna acción repentina, ya que el mundo es un lugar lleno de cambios y muchos de ellos son repentinos. Si se actúa de una manera apresurada, puede que suceda algo que con más paciencia y análisis se pudo haber previsto. Existen diferentes fuentes de cambio en el ambiente político. Algunas de las más comunes podrían ser los cambios políticos después de una elección o también antes de ella, ya que esto significa un cambio muchas veces de ideologías, de liderazgo, de decisiones que se van a tomar en el poder. Los cambios que tiene la inflación y el desempleo que acompaña al ciclo empresarial o muchas veces los ciclos de la economía como la depresión, crisis, auge, y eso deben ser puntos muy importantes a considerar. Las políticas generales, los impuestos y los gastos. Los cambios demográficos también que ocurren por causa de la migración. Muchas veces el movimiento de personas, ya sea migración, emigración o inmigración, pueden causar distintos cambios en la economía y en la forma en que se desenvuelve una sociedad. En nuestra política pública se tomaron distintas alternativas que se podrían llevar a cabo. Una de ellas fue la transformación del presupuesto
de egresos tradicionales a uno con perspectiva de género. Es decir, que no tuviera ventaja ningún género sobre otro. Elaborar una sección de distintos programas para distintas injusticias que sufran las mujeres por desigualdad de género en el ámbito laboral o al momento de que les paguen, o una institución que pueda resolver y dar voz a esos problemas, escuchar más que nada. También se pensó en la creación o elaboración de un marco jurídico y normativo para apoyar esta política. Se busca promover la igualdad de género entre las personas y entre los ámbitos laborales. Y finalmente, uno de los más importantes a mi parecer es la creación de condiciones para la igualdad de género. Es decir, que se van a buscar que las condiciones o el ambiente, el contexto de algún lugar, algún trabajo o algún ámbito sean de igual manera para ambos géneros. Es decir, que ninguno tenga ventaja sobre otro o desventaja y que ambos puedan laborar o compartir todos los bienes, beneficios, obligaciones que deben tener. Como ya explicamos anteriormente, en la selección de criterios pues toma ciertos factores o ciertos aspectos a evaluar que son importantes para saber si la política es la más óptima. Acá, pues bueno, el primero de ellos, que es legalidad, los derechos subjetivos o los derechos que se quieren proteger en sí es la igualdad y la equidad de género, que están contenidos en el artículo 1 de nuestra Constitución. De igual manera, la solidez que tenga desde un inicio, desde el momento en que tú la estás evaluando para ponerla después en práctica, es lo que te va a decir si realmente esta va a funcionar en un futuro. O sea, es decir, cuando ya la pongas y ya la implementes. Pues la solidez es que tiene, pues es evaluada por la Cámara de Diputados, deshecha por la Cámara de Diputados, también tiene ciertas leyes federales que la regulan. Supone que lo que le da una mayor solidez es que existen estos informes trimestrales que te van como diciendo a dónde se fueron estos recursos, a dónde van dirigidos, cuáles subieron, y esto pues le va dando como un mayor enriquecimiento a la manera en que tú puedas después decir, ok, esto está funcionando de esta manera, aquí no está funcionando, y puedas entonces pues hacer un ajuste de los recursos y dónde es que se manejan de mejor manera. La perfectibilidad es que esta pues tiene un beneficio público, que es pues el género femenino. Y la aceptabilidad política, pues claro que va a tener aceptabilidad política. Esto lo voy a comentar un poco más con las siguientes diapositivas. Y bueno, por último, la eficiencia es que pues se va a destinar un porcentaje de los recursos del presupuesto de egresos para combatir esta desigualdad que se está dando en el género femenino. En las tablas en la primera te viene manejando las distribuciones porcentuales de la población hablante de lengua indígena. Aquí, como vemos, pues existen mayor de mujeres en las poblaciones marginadas, y pues de igual manera lo que pretende esta política es apoyar a este tipo de mujeres que se encuentran menos favorables. Acá pues ya tenemos este porcentaje, por ejemplo, de aceptabilidad política. Ahora, en la segunda tabla te viene la distribución de la población inscrita en el padrón de participación de la mujer. Es mucho mayor al del hombre. Es decir, este es de 51.8, por lo que realmente la aceptabilidad política pues sí tiene como cierto peso en esta política que se implementó en su momento. Ahora, el porcentaje de mujeres de 15 años y más que declararon sufrir o haber sufrido algún incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar, escolar. Como vimos, también es un inicio para aquellas mujeres que estuvieran en situaciones de violencia, en situaciones de menos favorables, como las mujeres que viven en zonas un poco marginadas. Y también podemos ver mortalidad materna, también era dirigido para aquellas que pues eran madres adolescentes y que no tuvieran como este acceso al sector salud tan fácil como alguno tienen, ¿no? Acá, como vemos, bueno, podemos ver por estados. Bueno,
Podemos ver en cuanto a todos los estados de la República, sin embargo, pues el porcentaje de la tasa de mortalidad era en ese tiempo del 57.6%. Entonces sí era un poquito alto, es más de la población de las mujeres. Bueno, ahora pues mi compañero va a explicar el siguiente punto. La proyección de resultados de nuestra política pública toca dos puntos importantes. El primero es que trata de erradicar esos problemas que hay entre géneros, es decir, busca una equidad entre ambos. Y esto lo va a hacer en base a nuestro segundo punto, el segundo punto que toma la proyección de resultados. Este es la institucionalización de normas que protejan y que hagan que se validen la correcta repartición de los recursos, principalmente del presupuesto de egresos de federales. Esto va a propiciar en un largo plazo que los programas administrativos y asociaciones civiles que están enfocados hacia este aspecto, sobre todo hacia las mujeres, sean considerados con mayor poder y ambas puedan repartir correctamente sus recursos para que se erradique este problema que ya se ha vuelto un poco más social y no tanto administrativo ni económico. Algo que buscaba también la Asamblea de Género en la Cámara de Diputados y que es importante retomar para la proyección de resultados es que buscaba el bienestar en tres aspectos de las mujeres: en la salud reproductiva, en la pobreza y en la violencia doméstica y en general hacia el género. Esto lo busca en la proyección de resultados, ya que piensan que esas tres líneas son importantes de reducirlas o hacer que las condiciones de vida de las personas que sufren o que viven bajo esas tres categorías pueda mejorar en algún futuro en base a estas legislaciones y en base a que la repartición sea correcta, principalmente de los egresos que antes mencioné. En este quinto capítulo llamado Proyección de Resultados acerca de nuestra política pública, se me hace interesante hacer una crítica a nuestra política. Respecto a Bardach, existe un punto en este capítulo que se llama estimación de magnitud, lo cual mencioné al principio de la presentación de este capítulo, el cual consiste en que debe haber un rango en la proyección de resultados. En cambio, en nuestra política pública no existe este rango, simplemente son estimaciones, lo cual critica Bardach, que no debemos hacer durante el proceso de proyección, ya que no se tiene un rango específico y se puede tergiversar lo que queremos decir. Esto quiere decir que no se tiene claro lo que queremos tener como resultados y simplemente es una estimación que no tiene forma para nuestra política pública y que puede afectar después en un futuro, ya que tengamos los resultados reales. Ahora, el sexto paso, que es confrontación de costos y beneficios. En la política pública te menciona que en el 2012, no te menciona años anteriores, se destinaron 12 mil millones de pesos para los programas asignados a esta política. Como en sí, en el documento que nosotros leímos, no venía como un plan específicamente para saber qué recursos iban a dirigirse, qué cantidad o qué porcentaje de recursos iban a dirigir para ciertas zonas o para ciertos casos diferentes, por ejemplo, para erradicar la violencia contra la mujer o para ayudar en el sector salud a este tipo de mujeres adolescentes, de mujeres con una tasa en estados donde tienen más tasa que otros. O sea, realmente no se encuentra en el documento un plan diseñado especialmente o específicamente para saber cómo van a tratar o dónde van a dirigir estos recursos. En 2013 se destinaron 2,000 millones de pesos más. Yo realmente, como ya vimos anteriormente en el padrón electoral, es del 51.8 de mujeres. Realmente creo que 12,000 millones de pesos o 14,000 millones de pesos no es suficiente para la población de mujeres que hay en la República. Entonces, en su momento yo creo que debieron haber diseñado saber qué tanto porcentaje de recursos iba a destinar para cada caso. Creo que aquí sí hubo como un fallo. Entonces, pues esto ya
es en base a este punto. Ahora, las proyecciones finales, a lo que yo pienso o pensamos en el equipo de esta política, pues ya se van a hacer adelante. Se supone que esto no es ni siquiera el 1% del total del presupuesto de egresos. Sin embargo, pues ya es una cantidad destinada para lograr combatir pues esta desigualdad que hay respecto al género. Ya por último, en las proyecciones finales, pues nuestro equipo cree que la creación de una política en términos de paridad de género, tomando en cuenta la desigualdad de género actual, es muy importante no solo en términos políticos, ya que este problema tiene raíz también en lo social. Y bueno, también nuestro país realmente tiene un problema en cuanto a las ideas o prejuicios, la visión de nuestra sociedad, porque no tenemos en sí una noción de una igualdad o una equidad de género. Sin embargo, en términos ya un poco más técnicos, creo que esta política no se planteó de una manera muy sólida. Como ya mencioné en el paso número 6, este programa o esta política no tuvo en sí una... Como mencioné también, solo el 1% de los recursos son destinados para este problema que se genera en la sociedad, por lo que yo creo que no es suficiente y no está siendo del todo. No se están manejando realmente estos recursos, a pesar de los informes trimestrales que existen, no se están manejando de la mejor manera. Yo no pensaría que gracias a este tipo de informes pues se podría la política ya desde el momento en que se puso en práctica, ya tiene más de 10 años. Sin embargo, yo creo que pues hay ciertos intereses, ciertas situaciones ahí especiales que tal vez son las que están haciendo que esta política no sea la más efectiva.